Buenas, profesor Carlos Julio, buenas compañeros, mi nombre es Kiara Campos Jiménez y junto a mis compañeros Carlos Andrés Peláez, José Alfredo Cadena y María Fernanda Ramírez vinimos a explicar la cuestión del bien jurídico. La autoría del concepto del bien jurídico es atribuida al alemán John Michael Franz, que crea una noción que hace parte de la construcción del derecho penal liberal de carácter garantista, en la que se hace alusión y se establece al bien jurídico como algo inherente a cada individuo, es decir, todas las personas gozan del derecho, más allá de cualquier factor particular. Es por ello que es visto como objeto de protección jurídica incluso en el área del derecho penal. La definición más empleada y más utilizada es la del alemán Frank von Liszt, quien considera que el bien jurídico es el interés jurídicamente protegido. Este precisó que todos los bienes jurídicos son intereses vitales del individuo o de la comunidad, y que el orden jurídico no crea el interés, lo crea la vida, pero la protección del derecho eleva el interés vital al bien jurídico. Han Welsen expuso que todos los bienes jurídicos forman parte de la vida en sociedad, y es por eso que su significado no debe ser apreciado de una forma aislada, sino como una relación conjunta con una totalidad de orden entre los delitos contra la libertad individual y otras garantías sociales. Así que el bien jurídico es todo el Estado que espera que el derecho asegure y garantice contra las lesiones. En Colombia, esta concepción es relativamente nueva, ya que no la veíamos en los códigos penales. Entonces, aquí en Colombia se entiende la utilización del concepto como algo reciente y fue influenciada por la escuela clásica italiana y particularmente por Carrasca, quien empezó a entenderse el delito como un ente jurídico, porque su esencia debe constituirse necesariamente en la violación del derecho, o sea que estaba implícito en el concepto de daño y de lesión en un derecho en lo que hoy conocemos hoy en día como bien jurídico. En este orden de ideas podemos entonces mencionar que los bienes jurídicos son los valores definidos por cada sociedad, que debe ser protegido jurídico-penalmente de forma individual o colectiva según su importancia vital. La libertad. Su concepto abarca el comportamiento que elige un hombre bajo su voluntad y que no va en contra de la misma. En un sentido etimológico sería un estado de no esclavitud. Teniendo en cuenta estos preceptos, sería un concepto actual en el cual el hombre es un ser sociable y este derecho está regulado bajo la ley. También debe entenderse que el goce de este derecho no debe provocar una lesión a otros bienes jurídicos tutelados. De igual forma, podemos referirnos al mismo como un pilar en el cual, si este no existe de manera continua, puede lesionarse otros derechos, como sería el del culto, el de la educación, el de la expresión y la libre locomoción. Como tal, este derecho debe ser garantizado por el Estado, debido a que al momento de privarse de la libertad no se garantiza la dignidad humana, pues no se puede realizar. En este sentido de ideas, recalcamos que el artículo 95 de la Constitución Política establece de que cada quien debe respetar los derechos de los demás y no abusar de los mismos. Por tal motivo, este no es un derecho absoluto, pero va en cada persona, incorporada por el mismo Estado Social de Derecho en el que estamos, y debe respetarse y castigarse cualquier forma que atente contra el derecho tutelado como es la libertad. Muy buenos días, mi nombre es Carlos Andrés Peláez. Si vamos a hablar de la libertad individual, la podemos definir como aquella que le pertenece y es inherente a cada individuo de la especie humana. Es el derecho que tiene toda persona de realizar acciones u omisiones que le permitan efectuar sus propias elecciones, desarrollar sus capacidades y aptitudes y, en definitiva, determinar el curso de su vida. El único límite que tiene este derecho son las prohibiciones impuestas por la Constitución y las leyes, y que el goce de este derecho no afecte los derechos de los demás. Por otro lado, la Constitución Política Colombiana establece tanto los derechos fundamentales de las personas como también las obligaciones que éste debe cumplir. Esto quiere decir que la Constitución define y limita lo que debemos entender
como libertad individual. Entonces, referirse a la libertad individual como bien jurídico protegido se debe hacer desde un sentido amplio, abarcando también la protección a la integridad y la dignidad y la intimidad humana. De las diferentes expresiones de la libertad individual que se encuentran en la Constitución podemos encontrar la siguiente. En primer lugar, la libertad de locomoción, que la entendemos como la posibilidad que tiene toda persona de transitar o desplazarse libremente de un lugar a otro dentro del territorio del propio país. En segundo lugar, la libertad personal, física o corporal, que lo veremos más adelante. La privacidad del domicilio y el derecho de intimidad, que lo entendemos como libertad de derecho que tiene toda persona a tomar las decisiones que conciernen a la esfera de su vida privada. Sigue el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia, la libertad de culto, la libertad de expresión y de información. Asimismo, en el ámbito laboral, el derecho y la libertad de elegir un trabajo, libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, la libertad de asociación y, por último, la libertad económica de industria y comercio. Muchas gracias. Por otra parte, la libertad personal, también denominada físico-corporal, tiene su base en el artículo 28 de la Constitución Política, en el cual se protege de manera simultánea la inviolabilidad de domicilio. También se encuentra en la legislación internacional, tanto en el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el desarrollo de la Carta Política y de su concepción en torno al bien jurídico de la libertad individual, el legislador en materia penal estableció las conductas que consideró como desviadas y merecedoras de un reproche penal. Junto a esto, implantó como consecuencia jurídica la imposición de una pena a quienes transgredan relevantemente para el derecho penal dicha libertad. Cuando se invaden o lesionan los derechos de los demás, se atenta contra sus libertades individuales y colectivas. Por ejemplo, privar a una persona del derecho a libre locomoción y expresión a través del secuestro o la desaparición forzada vulnera el bien jurídico de la libertad individual. Por otra parte, se entiende por libertad personal a nivel constitucional la ausencia de aprehensión, retención, captura, detención o cualquier otra forma de limitación de la autonomía de la persona. Y por inviolabilidad de domicilio se entiende en general el respeto a la casa de habitación de las personas, lo cual muestra que el concepto de domicilio a nivel constitucional no corresponde a su acepción en el derecho civil. Por ejemplo, al incurrir en delitos como la desaparición forzada, secuestro o detención arbitraria, se atenta contra la libertad individual y derecho a la intimidad. Gracias.